Bienvenidos al Tostón, el podcast donde escuchamos, juzgamos y por supuesto que nos burlamos. Ya Leidito me sale bien y de corrido. Bien. Hoy estamos muy contentos porque estamos con dos profesionales de la comunicación en Puebla. Ya, ¿para qué los presento? Son los brofluencers, pero queremos que hablen un poquito, no solo de los brofluencers, sino de Abraham y de Isaac y de Abraham, de todo lo que han hecho. Se los aprendió. Cambiaste el último audio, pero no, son unas personas, son unos personajes muy importantes en la comunidad poblana. ¿Qué es lo que tratamos de atacar nosotros, la comunidad de Puebla? Claro. Y que es poblano, porque somos como el taco árabe todos, como ¿no? Exacto. Poblanos, sirios, poblanos apoblanados. Ajá. Un mix. Pero son unos genios, los dos son maestros. Tú eres maestro en ciencias de la familia, sí, en arte, en filosofía, en letras. Doctorante. Tú eres doctorante también. Sí, en estudios culturales. Nada más falta la tesis. Pues ya chíngale, papá. Ya sé. Y Isaac es maestro en relaciones internacionales en el TEC por la Universidad de La Rioja. Tienes una maestría también. Son unos tipazos súper preparados y son los mejores fotógrafos de Puebla. Sí, y quizá de la República Mexicana. Pues son los mejores sets, ¿no? Exacto, los mejores sets. se intenta. Bienvenidos, Angelito, bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias. Mucho gusto de tenerlos por acá. Creo que es una nueva experiencia porque nos van a enseñar un mundo diferente. Exacto. Del que estamos acostumbrados. Van a terminar siendo entrevistados. Así es, esperamos que así sea. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Querido Gus. Buenas noches, Ángel, Abraham, Isaac, Pedro Navajas. Eso, chica, no soy el brofluencer. El tercer brofluencer. El brofluencer perdió. Lo pasa que se me ve blanco. No tengo blanco ya. Y yo si no enseñas, no vendo. No. Queremos que nos enseñen a vender. O sea, ustedes que son los reyes del marketing. Vendes lo que muestras. Pero primero presente, que se presenten. Va, que va. Pues nosotros somos los brofluencers, somos hermanos antes que todo, porque luego la gente dice como que no sabe que somos hermanos. Y sí, nos dedicamos al tema de la dirección de arte, a la creación visual, y creo que algo que rige toda nuestra vida es ser muy auténticos. Creo que es parte de nuestra propia voz. Y de momento ha sido difícil porque es como ir contracorriente, pero bueno, eso somos un poco de lo que hemos logrado a lo largo de nuestra vida. Sí, aparte juntos emprendimos una agencia creativa que era de foto, y conforme fueron pasando los años, justo en pandemia, pues se hace la transición a Brofluencers, que era pues prácticamente lo único que podíamos hacer, que eran los sets de fotos que nosotros diseñamos, conceptualizamos, producimos y demás, y el contenido. Entonces, como digamos que en pandemia surge este nombre y ya ha ido como toda esta evolución hacia una cuenta de mezclar lo que hacemos, que es dirección de arte, con marketing de influencers, y también tenemos un programita de radio, por Imagen Radio. ¿Cuándo empezaron con las fotos? Ya sé. Ya tiene rato. Ya llovió. Creo que parte de lo que ha como influenciado nuestra pasión por el tema de la foto es que nuestros dos papás son arquitectos. Okay. Entonces yo siempre he dicho que la arquitectura es una forma de mirar, una forma de conducir tu mirada a tu ojo. Y a lo mejor para nosotros era muy normal, pero nuestra mamá siempre nos obligaba a ver cosas que a lo mejor un niño de 5 años no veía. Era así como, vean esta columna dórica, jónica, esta iglesia barroca. Perpendiculares, diagonales. Exacto. No, entonces te enseñaba a ver cosas y era como una forma de, pues, reeducar tu ojo. Perdón, ya no entendí, pero ¿alguno es arquitecto? No, pero creo que somos sin dos. serlo, porque toda la vida crecimos con arquitectos. Sí, o sea, es más, nuestra mamá no recuerdo si era su doctorado o maestría, porque también ella tiene como todas las maestrías y todos los doctorados. Y sigue dando clases. Y no recuerdo, éramos entre niños y adolescentes y nos llevaba y íbamos a sacar como fichas casa por casa en el centro histórico. Prácticamente fuimos educados visualmente. Les educó el ojo ahí, ¿no? 100%. Hicimos las fichas de doctorado de nuestra mamá, que hizo su tesis de doctorado sobre Cholula. Levantamos las fichas. Y logramos identificar ya como las casas de qué época podían ser. O sea, era cosas de forma muy intuitiva. Era como de, pues mamá luchona básicamente, entonces pues me llevo a mis niños, ¿no? Sí, íbamos a las clases de maestría. Para nosotros era súper normal estar todos los sábados en clases de restauración de 9 a 10 de la mañana ahí en la UPAEP. Ella tomando sus clases de maestría. Okay, y nosotros sí como... saben de los edificios poblanos. ¿Sabes? Ya somos uno de todos los edificios y del arte en Puebla también, ¿no? Sí, claro, y hay muchísimo. Hay muchísimo. ¿no? O sea, bueno, sobre todo Ciudad en Puebla. Barroca, Ciudad Barroca 100%. Una influencia mucho afrancesada, ¿no? Sí. Bueno, Art Deco y demás. Sí, está... Es muy interesante nuestra ciudad también. Muy bella. Sentido. Así que vengan a Puebla. Muy bien. Y todos unas fotos con los brofluencers. Pero no hacen nada al aire libre, va puro ser. No, pues, sí, de vez en cuando. Deberían hacer algo al aire. Ellos tomaron las fotos de la boda de mi hermana y son unas super fotazas. De hecho, al revés, hicimos
o sea, hemos explorado todo el tema de fotos, o sea, como tú lo dices, de bodas, eventos, 15 años. De hecho, creo que nuestra popularidad empezó mucho en 15 años también, o sea, porque aplicábamos todo lo que sabíamos, pero de una forma más creativa, como que se permitía, y hacemos las cosas mucho más editoriales. Y sí hacemos muchas cosas en la ocasión, y justo un año antes de la pandemia decidimos tenemos como las ganas de hacer un set de fotos que era como plasmar nuestra creatividad ya en un espacio, pero obviamente ya después de tener una cartera de clientes amplia, también conocimiento, porque le invertimos mucho tiempo y recursos a prepararnos, a tomar clases con nuestros fotógrafos, así, inspiración, al grado que en algún punto ya se convirtieron en colegas, ya sabes, era como de ya juntos tomábamos o sea, los fotógrafos que mirábamos en el país y en el mundo, digamos, ya de repente, ser compañeros ya de otros ya cursos. Entonces eso era padrísimo, o incluso compañeros a lo mejor en conferencias o así. Qué padre motivación para los chavos que nos ven, a los hijos de nuestros compañeros. Puedes encontrarlo, pues, a una edad madura, ¿no? O sea, no tienes que estar a los 18 años. No. O sea, me refiero a los 18 años. Mi mamá siempre ha dicho que las peores decisiones más fuertes se toman a la peor edad. ¿Qué estudiar y cuándo casarse? Entonces, bueno, la verdad es que sí, porque ahorita ustedes encontraron un mercado nuevo, ¿no? Sí. Mezclado con lo que traían de tu mamá, de sus estudios y lo que han descubierto, ¿no? Sí, de hecho yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les digo, porque doy clases, les digo, no se casen con su carrera. O sea, parte importante es que al momento piensas toda tu vida, toda tu identidad, como voy a ser ingeniero toda la vida. Le digo, o sea, es en realidad una opción de muchas, exploren. Y le digo, también a mí como ejemplo, soy un híbrido y, o sea, yo estudio filosofía, hago casos de marketing, hago influencer marketing, hago sets, fotos y, o sea, tenemos programa de radio ahorita. Entonces, la vida es un abanico de opciones. ¿Qué le darían al tostón para que mejorara? Un abanico de colores. Oye, vamos a hablar del abanico de colores. Exactamente. Por eso el mes del orgullo, porque se nos está acabando, por eso hay que aprovechar. ¿Qué es el mes del Pride? ¿Por qué? ¿Cómo nace? Y es un tema mercadológico al final, ¿no? También, pues, creo que es un tema de identidad. O sea, esto creo que empezó en 1970, sobre todo en 1969, en Stonewall, justo un conjunto de transvestis, gente trans, gente de la comunidad. De hecho, es importante mencionar que justo fue gente trans, que ya casi aproximadamente 50 años, un poquito más de 50 años, que empieza este movimiento en el que comunidades que son vulnerables no habían sido reconocidas, y surge este concepto de decir, necesitamos hacer marchas para que podamos reconocer la identidad de estas personas, la inclusión. Esto empieza en Estados Unidos y después también se empieza a replicar en otros países. De hecho, en México la primera marcha oficial fue en 1979. En el 79. O sea, casi 9 años, 10 años después. O sea, obvio, si tenemos dudas, podemos ir preguntando. Obvio. Sí, yo levanté la mano. Exacto. Empezó en Stonewall, por cierto, en Estados Unidos. A ver, como nuestro programa nos indica, somos tostoneros, tenemos una generación mucho más arriba que ustedes. Todavía tenemos el fierro de nuestros antepasados. El fierro, me encanta. Me refiero al hecho de nuestro pensamiento cerrado, ¿no? Sí. Tú dices, buscaba el primer desfile, la primera marcha, derechos, tener visibilidad. Mi pregunta es, ¿nunca tuvieron derechos? O sea, tú naciste y desde el momento que naces tienes derecho, vamos a hablar de México, a salud y a educación, bueno, nivel primaria y secundaria, ¿no? Porque, bueno, ya si no lo pagas, ya está ahí, ¿no? Pero siempre han tenido el derecho a ser escuchados, votados, o sea, tienen derecho a votar, tienen derecho a su licencia, tienen derecho a, pues lo mismo que nosotros, no nosotros, sino México en general. ¿O estoy yo equivocado en este sentido? Sí, o sea, creo que sería como más bien afirmar cuál es como que realmente, o sea, porque podríamos decir, tú dices, a lo mejor teníamos los mismos derechos, pero en realidad no los teníamos. O sea, en realidad el aspecto de visibilidad, el poder de armar a otra persona, el tener derechos con tu pareja, el poder a lo mejor mostrar afectividad en la calle. Entonces, el hecho de que a lo mejor tú puedas expresarte libremente con tu familia. O, por ejemplo, en México sucede mucho que la palabra joto, por ejemplo, no se sabe en el origen de la palabra joto. Sí, cuando agarraron al yerno de Don Porfirio, ¿no? No, y que surgió en la cárcel. En la crujía. El ala jota, ¿no? Era la ala jota. Creo que en la cárcel de Belén. Lecumberri, justo. La ala jota. Y todos los que eran como afeminados. Dijeron, tráiganse a los jotos. Exacto, las jotas. No, pero no, era, perdón que interrumpa esto, pero es que apenas me lo explicaron. Los detienen, los mandan al Lecumberri y llegan al área de la J. Claro. Y no era la letra J. La letra J. Tú traías las Gs, traías las Hs, traías los Jotos. Claro, ¿no? exacto.
O de las ahí jotas, ¿no? Bueno, puede ser que estaban como en ya la base de venga la el otro jota. nivel, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, ok. y luego eso se convierte en un insulto y es como, Sí. sí, o sea, todavía, o sea, a tu pregunta, sí, hace falta todavía muchos derechos, por eso hasta la fecha sigue habiendo marchas y por eso seguimos celebrando el Pride, porque es una forma de hacer visible lo que para muchos todavía no se considera normal o no se considera parte de la comunidad. Y además durante muchos años, o sea, de hecho en los 70s, todavía, o sea, por ejemplo, podían entrar a tu casa y si te cachaban como en un acto homosexual, te podían meter a la cárcel. O sea, Claro. literalmente se podían En meter algunos a estados tu era casa. delito. Y Exacto. todavía en muchos países... Y todavía en muchos países sigue siendo pena de muerte, o sea, no solo delito, sino pena de muerte. Creo que por ahí homosexual. más de 20 países ser homosexual. En Arabia, ¿no? Hubo, Sí. hubo un buen rato que era considerado también enfermedad, ¿no? Claro, Sí. que estuvo dentro del libro de psicología, de pero lo psicología. quitaron, afortunadamente, y ya hoy nada más es considerado, digamos, como una orientación Y sexual. por ejemplo, en América Latina, Argentina fue el primer país en otorgar el derecho a casarte entre personas del mismo sexo, cosa que no existía, creo que fue en 2010 en Argentina, imagínate. O sea, tiene 15 años claro. que eso fue, y fue el primer país en América Latina. O sea, México fue mucho después, y todavía dentro de nuestro país Hay existen muchos estados, estados ¿no? en el que todavía no es legal casarte entre personas del mismo sexo. Claro. Y incluso creo que ahorita en Guanajuato está viendo toda esta, igual como ruido, pero que están tratando de meter y quitar esos derechos. De o sea, regresar. de regresar. Exactamente. Entonces hay muchas cosas que, por ejemplo, no puedes casarte, y eso que implica ya en términos legales. Que a lo mejor, por ejemplo, si algo a tu pareja le pasa algo, tú en el hospital no puedes hacer nada porque no eres familiar, no estás casado, no puedes heredar. No puedes heredar de tu pareja, No no, puedes- puedes adoptar. Puedes tener no el puedes privilegio adoptar. de quedarte con tu seguro social, por ejemplo, A si, lo si mejor. tiene pensión o Digamos que está como muy mínimo los derechos, pero todavía se Dependiendo del puede. estado. o todavía no hacen Hay eso. 2 estados en la República Mexicana donde no se pueden casar. Todos los demás estados reconocen la posesión de estados. Si tú tienes una pareja de tu mismo sexo, del mismo género o orientación, puedes darle tu pensión y el derecho a heredar, que antes no es- son derechos ya como civiles, ¿no? Que antes no los había. El Pensé que casarse, con la un posesión de testamento, estado. por Un testamento simple hecho de podría decir, sí, bueno, para pero ti si se sale muere para ti, intestado, Ok, Exacto. claro, no te da derecho a Exacto. reclamar, ¿no? antes no podías, hoy Ok, sí. ok. O sea, el hecho Sí. de adoptar, ¿no? O sea, que Adoptar. quieres tener una familia, que quieres adoptar, no se puede. O sea, como muchas cosas que, pues para funcionar, ¿no? Como individuo y decir, sabes que soy libre de poder decidir con quién hacer mi vida. Entonces, y sigue siendo, y eso es como un tema muy interesante, porque todavía las marchas, el orgullo, todavía en generaciones, a lo mejor de nuestros papás, todavía lo piensan como de, ay, es un carnaval, o van a exhibirse, y es como de, bueno, a ver, punto número 1, tiene un origen político, Claro. y lo sigue teniendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, tú todavía vas, y la marcha se hace como cualquier otra marcha, así como si fueran la antorcha campesina, casi Pero es casi. un marchón. Es ¿eh? un La marchón. Ciudad de Marchón México y es... cientos de casi- miles de personas. Casi el millón, creo. O sea, si Sí, ha ido... creo que es de las más, o sea, a lo mejor te juntan más que Antorcha Campesina y Sí, que la no, no, Vecindad, no, no. 100%. Yo una vez sí lo hice, o sea, del Ángel de la Independencia hasta el centro y, o sea, como vivir toda esa experiencia. Ya después es como, pues ya los veo, nada más. Desde el Así la 79, fotito, claro. ya. Yo ya marché alguna vez, ya, ¿no? De hecho, Pues, ayer se batió récord o antier, hicieron la bandera, digamos, Pride más grande del mundo en el Zócalo de la Ciudad de México con sombrillas. Hubo como un happening. Entonces creo que es interesante porque justo uno de los grandes problemas es el hecho de que la cultura no se vuelva parte como de la inclusión. Cuando tú has dado cuenta, la gente, por ejemplo, como nuestra generación o nosotros de pequeños, que veías que a lo mejor en series, caricaturas, como estos como símbolos de que no había como de alguna forma con los cuales sentirte identificado, o sea, como Sí. que a lo mejor veías parejas y era como, pues son hombre, mujer, pero no los veías como hombre con hombre, mujer con mujer, en cualquier tipo de producción cultural. Hoy, afortunadamente, ya muchas generaciones ya sienten esta capacidad de poder decir o amar libremente. Nosotros, por ejemplo, o en mi caso, no tuvimos la oportunidad a lo mejor de tener como a lo mejor un novio de secundaria o poder agarrarte de la mano con alguien que te No gustaba. podías por miedo. No podías. Fíjate Y también que- porque yo fui bulleado en su momento, entonces... y todavía, o ya todavía no. Tienes que estar primero muy seguro de ti mismo. muy seguro. Para resistir el bullying Claro. en cualquier tipo de bullying, ¿no? Claro. Por ejemplo, si en la prepa, un cabrón te dicen el gordo, pues tienes que estar seguro de que sí estás gordo y sí, Sí. soy el gordo, pero ¿qué? Y aún ¿no? O sea, así, a lo mejor puedes o sea, tener te la duele, apariencia de que no te duele, porque en México nos burlamos mucho de los gordos, pero también, pues, y luego nos burlamos mucho también, todo, por ejemplo, nos de los burlamos. homosexuales o en general. Nos bueno, pero a burlamos ver, de o sea, todo, como que ¿no? el bullying puede cruzar una línea. O sea, Claro. como que estamos muy acostumbrados, ¿no? A lo mejor en otras generaciones era más normalizado como hacer bromas y así. Pero ya cuando cruza la línea de a un acto de crimen, por ejemplo, hace una semana, ni siquiera tiene tanto tiempo, una semana, unos días, una persona de nuestra comunidad, o sea, Sí. de una persona homosexual en Puebla, en una taquería de tacos árabes. Hablando de los tacos famosa, árabes. hablando de los tacos árabes, fue apuñalada. Sí, lo vi.
fue apuñalada simplemente por existir, ¿no? O sea, como de no sé qué estaba haciendo, pero bueno, a ver, estaba cenando tacos. ¿Qué pudo haber hecho, no? Sí. Y tampoco estaba aportando algo visiblemente, ¿no? Como ¿fue alguien joven el victimario? ¿Fue alguien? Porque joven. Hoy platicábamos, las nuevas generaciones nos enseñan mucho, mucho. La gente de la edad de nuestros hijos, por ejemplo, el otro día, es que el gordo, por decir algo, papá, hablar del cuerpo de los demás no se hace. Está mal, o sea, no se hace. Y cuando te lo platican así de simple como es, dices, puta, ¿qué razón tienen? O sea, no se habla del cuerpo de los demás, ¿no? Ayer yo, que me considero alguien incluyente, pido un marcatextos. Y alguien que me está enseñando mucho, me enseña todos los días, me pasa unos rostros, le digo, ¿qué no hay de hombre? Me dice, el género no tiene color. Claro. ¿Qué puta? ¿Qué razón? El color no tiene género. El color no tiene género, eso al revés. Por eso decía. Así lo dicen en 2 palabras pero o 3. Correcto. Pero qué entendible es. Porque, por ejemplo, y eso antes del siglo XX, el rosa era masculino y el azul era femenino. Sí, o sea, si lo ves en etapas. Era al revés. O sea, la Virgen. La historia del color justo. La Virgen antes la vestían de azul por ser mujer, por ser virgen. Ok. Y a los hombres, a los reyes, se les vestía de rosa o se les vestía de morado. Porque era un color también difícil de color muy difícil de conseguir, era el color de la monarquía. Estamos bien idiotas en nuestra entonces luego ya el siglo XX cambia. Claro. Y entonces ahorita todos crecimos creyendo que el azul es para niños. Sí, estamos. Sí estamos bien idiotas todos. O sea, no te lleves. Al grado que 3 personas estamos usando azul. Sí. O sea, está muy marcado el azul en la cultura. Oye, yo creí que en México las marchas eran todavía más para acá, pero dices que la primera marcha en Ciudad de México fue en el 79. Y desde ahí cada año. Exacto, y es muy interesante porque creo que México juega como este híbrido, que de momento a lo mejor somos también como muy groseros con ciertas palabras, pero creo que México ha sabido evolucionar y todavía hay muchos, digamos, derechos por conquistar en México, pero a mí, por ejemplo, algo que me impacta muchísimo y creo que siempre lo voy a admirar y lo llevo en mi corazón es la figura de Juan Gabriel, por ejemplo, que creo que supo insertarse, hablando del tema de la cultura, supo insertarse en el tema musical, supo ser él mismo en una época que era súper difícil, luchó contra corriente, llevó la lentejuela a su máximo poder y su talento y logró abrazar a generaciones de alguna forma mayores, abuelos, a todas las intergeneracionales. Yo creo que en cierto punto hasta eso le ayudó. Y sin negar él mismo, ¿no? Y era como, lo que se ve no se juzga, ¿no? Cuando le preguntaron. Tan sencilla como esa, oye, pues no te tengo ni que preguntar si eres o no. No. Pero pues no seas pendejo, no me preguntes, cabrón, no. Y él abrió muchísimo camino. Yo creo que uno de los problemas que tenemos, y me incluyo, fíjate, en esa gente que nos ha costado trabajo, es que no sabemos deshebrar a la persona. O sea, ¿a qué me refiero? Sí. Es una persona homosexual y pero es arquitecto, es diseñador, es administrador de empresas, ingeniero mecánico, o sea, puede ser lo que sea. Y nada más por el simple hecho de eso, o sea, ya no puedes, crees que todo está mal, ¿no? Claro, o sea, etiquetamos. Bueno, creemos que todo está mal y no. Puedes decir, oye, a ver, esa persona, no estoy de acuerdo con tu forma de ser, como tú no estás de acuerdo conmigo que yo sea serio, que sea grosero, que sea que miento madres de todo, no lo que sea, ¿no? Digo, sí, como cosas de tu personalidad. Exactamente, es tu personalidad y tengo que respetar esa personalidad, pero estoy de acuerdo en la forma en la que me diseñaste mi casa, en la forma en la que sacaste las fotos de mi boda, en la forma en la que no. Sí. O sea, irlo cambiando, bueno, creo que ese es nuestro trabajo, porque también es mi trabajo, irlo cambiando y decir, bueno, podemos aceptarnos, podemos convivir en paz, lo que decías hace rato, sin juzgar, porque también fastidiar al prójimo. E ir desaprendiendo, ¿no? Sí. Creo que desaprender es una de las cosas más importantes en la vida y de las más difíciles. Sí. Porque, o sea, a lo mejor imagínate alguien de tu generación, o sea, de tu edad, a los 50 años, que nunca haya podido ser libre de expresarse. O sea, a lo mejor, no sé si tienes hijos o no, que a lo mejor ya hiciste una familia, ya hiciste una vida, ya tienes hijos, que una persona de tu edad, por la generación en la que le tocó vivir, no haya ni siquiera tenido la oportunidad de ir de la mano de la persona que ama a eventos familiares, a una Navidad, a, no sé, a un funeral, al hospital. ¿No? Presentar, o sea, porque les tocó difícil. Nosotros lo vemos con generaciones de la comunidad LGBT que son mucho más grandes, que de repente pues no vivieron muchas de esas cosas y entonces se siente como ese salto y lo ves a los chiquitos así como los centennials o los alfa de 12 para en adelante
como para ellos se les hace muy fácil. Y luego también está el problema ese, que olvidan todos los escalones que se tuvieron que avanzar para llegar a esa libertad de poder ser. Y entonces como que ya de alguna forma no están valorando todo el sufrimiento histórico que se hace. E incluso, por ejemplo, gente que no va a las marchas creyendo de, ay, no, yo no voy a participar en eso por X razón. Y es como, a ver, no olvides que esto es una lucha continua. O sea, que sigue habiendo muchas cosas por las cuales luchar. Sí, los esclavos pasaron millones de años. Claro. Y sigue habiendo racismo. Y sigue habiendo racismo. Entonces también O sea, lo que dices es un proceso. ¿Sí sienten que para las generaciones más chicas que ustedes está más fácil? Sí, por mucho. O sea, por ejemplo, yo lo puedo ver. Yo cuando estudié la prepa en el TEC, o sea, digamos, me tocó una prepa y regresé a los años después de haber terminado la universidad. Y fue la primera vez que vi a personas del mismo sexo agarradas de la mano. Y a mí me voló la cabeza. Dije, eso no estaba... Y no había pasado mucho tiempo. Habían pasado a lo mejor... 10. No sé, no, ni siquiera. A lo mejor como 5 años. Sí. Después de que había terminado la universidad. Y ya había un salto generacional en el que ya se podía. Y dije, wow, eso a mí no me tocó. Sí. Y es muy poquito el tiempo. Claro. O sea, realmente fue muy poco. Yo también lo veo porque justo a la hora de dar clases ya me doy cuenta de los alumnos que llegan. Y ya también es como muy cool ver que hay gente que se identifica como no binario, que al momento era así como una persona no binaria, ¿no? Es como alguien que no se identifica ni como hombre ni como mujer. O yo también a la hora de hablar ya trato de meter el lenguaje inclusivo. Luego el lenguaje inclusivo también ha generado mucho ruido. Y sigue generando ruido. Con generaciones como a lo mejor más grandes. Como nuestros papás. Ajá, y de momento dicen, ¿por qué utilizar la palabra ella? ¿Por qué deformar las reglas gramaticales, el lenguaje o la RAE? Cuando en el fondo, si realmente nos preguntamos, yo he estudiado filosofía del lenguaje, en realidad el lenguaje es construido. O sea, el lenguaje nosotros lo inventamos. Es un objeto cultural que evoluciona. Y es un lenguaje el lenguaje no es atemporal, el lenguaje es pragmático. Y así como de momento inventamos palabras, como en México que utilizamos muchas palabras como en inglés, en español, o cantinflar, no, que viene de cantinflas. A mí me gusta y me impacta mucho, por ejemplo, una historia. Yo me impactaba mucho, porque siempre he prestado mucha atención a las palabras. Cuando mi mamá se presentaba, cuando éramos niños, era arquitecto, éramos niños, y ella siempre decía, yo soy arquitecto, ¿no? O y se presentaba como en lenguaje masculino. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué? Abogado. Ajá, yo soy abogado, yo soy licenciado. Y era, ¿por qué utiliza el lenguaje masculino? Y ya cuando logré estudiar filosofía, entiendes todo el contexto social de que las mujeres antes validaban su vida profesional con relación a los hombres, ¿no? Y eran como más valiosas si usaban pantalones porque de alguna forma imitaban el paradigma masculino. Y de momento, se refleja en la moda. Cuando ella logra decir, ya soy arquitecta, es como decir, ya soy mujer empoderada, y de alguna forma es como representar su idea de lo femenino. Lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo. O sea, ya cuando tú agregas una nueva vocal es como decir, ellos tienen una nueva identidad, ellas tienen una nueva identidad. Y no solo es de alguna forma un invento, es un juego de lenguaje, porque el lenguaje en sí mismo es un juego y un reflejo, que se construye todos los días. Y un reflejo también de la sociedad. Oye, pero con esa te voy también. Yo pido que nos entiendan a las generaciones anteriores. Espérame tantito. Papá, porque aguanta. A nosotros nos cuesta un chingo de trabajo. Le seguimos llamando el DF a la CDMX o México. Le seguimos llamando Vancomer al BBVA. Es como Dana Paula. Te vamos a seguir diciendo Dana Paula. Claro, no, sí, Dana Paula va a seguir diciendo Dana. Que nos entiendan un poquito y nos ayuden, ¿no? Ya no le puedo decir a Dana Paula porque ya es una identidad. Bueno, a Andy, ya ni digo nada, cabrón, pues van a bajar. Pero hay un Andy que ya no quiere que le digan Andy, ¿no? Exactamente. No, el lenguaje evoluciona. El lenguaje evoluciona y se los construye derechos todos también, los días. ¿no? Estamos buscando visibilidad y una construcción de una nueva realidad. Sí, sí. ¿No cree que de repente se abusa un poquito y confunde a las nuevas generaciones también? A ver, porque ¿en qué ya hay sentido? una gran cantidad de identidades. Claro. Que puta, o sea, váyanme la marajendo más despacio, sí, ¿no? Sí, sí. Es que para mí yo tengo una revolución en la cabeza. A ver, cuéntala. Pero eso de no tener identidad se me hace un poco tonto. O sea, naces y tienes identidad. Bueno, es que no es que en realidad no haya no identidad. No soy nada, güey. Claro. Es una identidad ser nada. no binaria. Ajá. O nada más es en lo sexual. No, es una identidad de género. Pero tú te refieres, o sea, como elabora más como lo que quieres decir. A ver. Ajá. O un ejemplo. Ahí sí. Un ejemplo en concreto, dice mi loquero. Escríbela. Para hacerlo. Exacto, justo. Nace un niño, bueno, sin sexo, digamos, pues. Un XY. Es un bebé. Un bebé. Sí, claro. Nace y dice, no soy ni hombre ni mujer. Bueno, es lo que entiendo por... Sí, no binario. No me identifico como hombre o como mujer. Pero pues tienes que hacer pipí, tienes que hacer popó y para eso tienes unos órganos sexuales. Sí. Que es lo que te define, te hace la diferencia entre te define el género. ¿No? Sí. Digo, si es que se puede... cometo una tontería, échame para atrás y recapitulamos o
Sí, lo corrijo, ¿no? Yo diría que en temas de identidad, siempre lo he enseñado como en clases, en antropología social, hay dos tipos de identidades. Una identidad estática, que de alguna forma es a lo mejor con la que nuestros papás crecieron, que de alguna forma se te asigna y a lo mejor naces hombre y vas a ser como un hombre y un hombre se comporta así, un hombre se viste de azul, un hombre no llora, un hombre no sé qué, y entonces aprendes ciertos arquetipos, ¿no? Okay. De cómo debe comportarse un hombre, ciertas conductas, te programan y las mujeres deben lavar los trastes, deben atender a su hermano, pueden llorar, no pueden trabajar y de alguna forma también se le asignan un rol. Afortunadamente en la historia ha habido hombres que se han revelado y mujeres que también se han revelado y eso lleva al otro concepto de identidad, que es una identidad mucho más plástica, mucho más fluida. Entonces la identidad en realidad no debe ser algo que solo se dé como de forma temporal. La identidad también puede fluir y eso es creo que lo que le llaman ahora como gender fluid, que es como el género que fluye. Entonces, a veces tenemos miedo como a que las cosas no sean fijas porque no las podemos conocer, pero también es parte de la vida. O sea, el mundo se mueve constantemente, las partículas se mueven constantemente. Creo que la única constante del universo es el movimiento, el cambio. Entonces, cuando alguien se identifica como no binario, es como en cualquier momento puedes fluir como mujer y hombre. Yo hoy entiendo, y desde hace muchos años que me casé y todo, que no, la mujer no lava, yo también lavo. Claro. Yo le cambio los pañales a mis hijos. Es una evolución. Y yo los llevo a la peluquería y yo los llevo al doctor y acompaño a mi esposa al ginecólogo. Eso está perfecto. O sea, cosa que a lo mejor no viste como en tus nunca papás. se vivió, ¿no? Pues ella iba y mi papá no iba. Y 100%. Cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía no acabo yo de entender, cuando dicen no acabo de definir ese género no binario, que bueno, para mí es algo nuevo. Sí, y es complejo. Algo tienes que hacer, cabrón. Porque, te repito, no puede ser el micrófono. Claro. O sea, el micrófono sirve para algo. Pero también la no identidad es una identidad. O sea, a lo mejor tenemos miedo como a no clasificarlo de forma estática, pero también el hecho de que alguien fluya es como el río. O sea, ¿qué le dices? A ver, pásame. No, es que el río fluye, alimenta, riega, produce. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No encuentras de hecho, Heráclito, uno de los primeros filósofos, decía, no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Pero es un río. Yo quiero hacer una río y fluye. Pero yo creo que a lo mejor también eso del no binario y de fluir es a lo mejor como una etapa de, no lo sé, pero puede ser de transición, ¿no? Porque al final sí encuentras una cierta identidad y ya te vas definiendo. De hecho, hay una frase muy interesante que dicen que el futuro es queer. Ajá. Así como queer, queer en inglés es raro. Ajá. Y es como una de las identidades dentro de la comunidad LGBTQ. Entonces ahí está el queer, Q. Y realmente creo que al contrario, creo que cada vez estamos avanzando como sociedad hacia un concepto en el que los géneros empiezan a diluir. Ajá. O sea, de hecho, por ejemplo, ya ves la ropa, ¿no? O sea, por ejemplo, los chavos... Ay, los chavos. Las barritas. Las barritas. O sea, como de repente... La nueva generación. Las nuevas generaciones. O sea, pero sí empezaron a imponer eso, ¿no? O sea, como decir, a ver, la ropa no tiene género. O sea, digo, a lo mejor eso no me tocó a mí cuando estaba más bebé, pero ya ahorita las nuevas generaciones como de la ropa no tiene género y entonces está de moda hacer TikToks de... Mire, todos estos looks los armé en la sección de mujeres. Entonces creo que cada vez hombres más... heterosexuales hombres género. Ajá. O sea, como de... Vale decirlo. Sí. Entonces como que siento que cada vez más estamos yendo hacia un futuro en el que la división entre... Levantó la mano. No, es que yo tengo otra. O sea, termina. Cuando decía yo que abusaban de eso. Hay un caso que conozco en la Universidad de la Iberoamericana de una niña que se identifica como gato. Okay. Eso es furro. La niña se identifica como gato para lo que le conviene, porque la niña no se quiere sentar en un pupitre. Entonces llega y sienta y el pobre maestro no la puede parar del piso, porque el maestro pide la tarea y la niña le hace... claro. Cabrón. Entonces, si eres gato para eso, yo si fuera el maestro, mija, los gatos no vienen a la universidad. Entonces, o sea, la gente sí empieza, las nuevas generaciones empiezan a abusar un poco del trastorno, no del trastorno, de la opción de identidad. No, nuevas, o sea, hay güeyes. De hecho, hay un caso de un alemán ya grande que se cree una niña de 6 años. Claro. Sí. Entonces, cuando ese alemán grande hace un delito, dice, no, pues como yo me identifico con un menor de edad, no puedo ser procesado porque sí empieza a haber un abuso de identidades, ¿no? Sí. O sea, pero en todas las revoluciones siempre hay... Claro, yo diría lo mismo. La historia es como un péndulo, lo decía Humberto Eco. Entonces, de momento estamos ahorita en el otro péndulo y obviamente tenemos que encontrar como pues el justo medio y hay caiga el péndulo. A río revuelto, ganancia de pesca. Péndulo. O sea, otra vez, a ver si a río revuelto. Frases. No, a río revuelto, ves, digo, de toda viejo la vida. Refrán, diría el chavo. Viejo refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores. Sí.
Se están abusando de la... O sea, hay quien lo hace para todo, abusar. Sí, creo que... o sea, es un justo medio y eso no quiere decir que a lo mejor por algunos casos extremos la otra lucha no tenga sentido. O sea, es como más bien... Vamos a celebrar el Pride en México. ¿Ya hubo la marcha en Ciudad de México? No, todavía este sábado, el 28 de hecho, ya fue la de Puebla el sábado pasado. El 28, sí. Entonces el sábado 28 Ciudad de México. 28 de junio es oficial. Haz de cuenta que las marchas en México empiezan en Puerto Vallarta, que es la que da el banderazo, el último fin de mayo. Ajá. ¿Por qué? Y ya de ahí cada estado... Porque Puerto Vallarta es el destino LGBT por excelencia. Exacto. Cipolite, digamos que es el lugar... No, es Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, perdón. Cipolite es de surf, ¿no? Exacto. Sí. Y también como ¿no? es super gay friendly. ¿Ah, sí? Sí. Es Oaxaca, ¿no? Sí, Oaxaca. Y bueno, y luego siguen en Puebla. En otros estados. ¿Saben qué tal estuvo Puebla o no? ¿Cómo estuvo? Pues es que Puebla es un caso muy particular. No queremos entrar en debate, pero es que échate un debatito chiquito. Hubo ahí un chismecito poblano del... Es que hubo dos desfiles. Okay. Porque dentro de la misma comunidad, pues bueno, hubo una separación ahí. Bueno, más que desfiles es marcha. Porque, no es lo mismo parade a marcha, porque la marcha tiene un sentido político y parade es para celebrar. Ok. Entonces un parade para celebrar. Hubo dos parades. Bueno, es que en inglés es Pride. Bueno, ya. Es que justo ese es el chismecito. Porque la primera que se hizo está afortunadamente ya ahorita como hay más... ¿Fue el mismo día? No, fue el 14 de junio. Y lo hizo la Betuki, que también es considerada como parte no binaria y ella sí está dentro del gobierno, y la que lleva las marchas en México, en Puebla, ya desde hace más de creo que 9 años, es Majo, que hace las marchas incluso en 52 municipios. Y se pelearon, hubo un pequeño como dilema. El gobierno siempre, cuando se mete el gobierno, perdónenme, pero creo que es en donde se mete le dan la madre. Exacto, y Majo apenas ya lo dijo públicamente, no estuvo de acuerdo en que la primera organización, la primera marcha, la querían hacer al mismo tiempo que la Betuki quería subir a políticos al estrado. Y Majo, de alguna forma, siempre por ser una marcha, por eso hice como la acotación de marcha, decía que en realidad la marcha tiene este sentido de exigencia política, entonces no puede estar aliada con ningún gobierno, y por eso en Puebla se hicieron 2 marchas, una el 14 y la de fin pasado el 21. Chismecito poblano. Chismecito poblano. En ningún otro estado. Creo que otros estados como Guadalajara tienen creo que también 2 marchas. Además, a quien le piden visibilidad y reconocimiento, el primero es el Estado, ¿no? Al gobierno. Sí, es que finalmente es un movimiento político. O sea, ese es el origen. Sí. Muy bien. Y la de la Ciudad de México viene la semana que viene. El 28. Salimos antes de la marcha, invitamos, ¿qué hay que hacer? Vayan. No, sí. De hecho, o sea, es muy interesante porque siempre digo que todas las personas, incluso fuera de la comunidad, pueden asistir porque es como para ver el abanico de colores que sucede. Yo fui el año pasado a la Ciudad de México. Padrísimo. Cuando los vi. Sí los vimos, ¿no? Creo que sí se vieron, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿para ver qué? ¿Para ver qué? Dice. ¿Qué? Para ver el abanico de colores. No, pues hay que estar en todo, claro, ¿no? Y aparte creo que uno lo agradece. O sea, de repente es padre ver de repente gente que no es de la comunidad y está apoyando, como que te sientes arropado. O sea, es como decir, gracias por apoyar una causa, a lo mejor a la que no perteneces, que sabemos que pues no es fácil, a lo mejor seguir el rol que te enseñaron desde pequeño y decir, ¿sabes qué? Lo voy a romper y voy a estar en esta marcha. Oye, perdón, históricamente hay algo en Vallarta que sea como la... Según yo, ahí sí. ¿Hay algún background de ahí? Pues mira, o sea, siempre uno oye que Jalisco es como que... Ajá, es sí, creo que también. entre ellos está eso, pero también... Ahí está el buen Alex. No ubico exactamente, es que sí, creo que hay un poco, no conozco tanto, pero creo que en Puerto Vallarta empezaron a segregar a la comunidad y empezaron a hacer como, digamos que la colonia pobre empezó a ser así como para los gays, haz de cuenta. Y entonces después se convirtió en la zona más divertida y Vallarta se convirtió así como en el destino gay por excelencia en México. Pero ahí sí te debo los como datos. San Francisco en los Estados Unidos, ¿no? Como Más San o menos. Pues es que San Francisco, a diferencia de lo de Puerto Vallarta, que San Francisco sí históricamente es la capital gay, porque haz de cuenta que ahí nació el movimiento, ahí nacieron como... En los 70s. En los 70s todo el tema de la comunidad, y digamos que San Francisco lideró incluso con el movimiento hippie, como que digamos que en esos mismos años salieron todos esos movimientos sociales, y entonces históricamente San Francisco, en la calle Castro y demás, está, o sea, como ahí sí surgen los movimientos. Sí, okay. En Puerto Vallarta, según yo, es más como de pues, la fiesta. Pero ahí sí pongo el paréntesis y si me quieren corregir, porque pues no sé. Sí, a ver si nos dan comentarios que nos corrijan, básicamente. Si estamos en vivo, no. Sí, a ver que nos comenten en vivo y a ver si nos mejor pueden leer los comentarios de alguien. La estamos defecando a lo en mejor. YouTube, no, oye, nos falta. Síganos en YouTube. Por favor, suscríbanse. Porque si no se suscriben, vale madre, ¿no? Ya y no desde va a haber, ahí dinero para la producción. para que hagamos otro. Bendito sea Dios con gente como ustedes,
que traen ese background cultural, podemos hablar de lo que quieran, ¿no? O sea, como dicen, de fotografía. De siguiente pregunta, ¿no? Siguiente pregunta. Díganme cómo están los edificios del centro histórico. Pregunta cliché, ¿se nace o se hace? Creo que, o sea, parte importante de considerar esto es el feminismo. Creo que hay un libro de Simone de Beauvoir que creo que es clave, que también es importante agradecer. La comunidad le debe mucho a la marcha feminista. Creo que luego no se agradece lo suficiente porque fueron las mujeres, las feministas, las que empezaron, exacto, la punta de lanza. También les costó un y buen, Simone de Beauvoir, sí, respondiendo a tu pregunta, dice que no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer. Entonces, creo que el género se construye también, es parte de nuestra identidad y parte de lo que tú quieres como de alguna forma preguntar es cuando digamos que la orientación sexual está centrada en lo que tú eres como persona. Entonces de alguna forma involucra todo tu ser y no solo es como un accesorio o como un elemento que se adaña a ti, que te lo puedes quitar y poner, sino que en realidad es una forma de tu identidad, tu forma de ser, tu forma de proyectarte a los demás y quién eres. Ahora también sabes que es interesante con esta pregunta, que de alguna forma quien la hace, no estoy seguro si tiene más como la intención, como de decir, pues, como de, si te haces entonces no es válido, ¿no? Entonces te puedes deshacer y entonces prácticamente no, o sea, yo puedo dar como testimonio a nivel personal, o sea, yo siempre pues me sentí diferente desde pequeño, desde que iba en el kinder y así le pasa a muchos, ustedes pueden ver a lo mejor con sus sobrinos, sus nietos o no sé, familiares que desde chiquitos los ves diferentes, los ves más sensibles o los ves más, no sé, y también lo ves con capacidades para el arte y también lo ves con capacidades para el fútbol. Lo que tú decías, la personalidad es algo que se desarrolla, ¿no? Sí. A lo mejor el señor estudió la licenciatura en Derecho, pintaba para abogado, estudió la maestría en Derecho y de repente es el mejor comerciante. Claro. O el amiguito que pintaba bien padre de niño y ahorita pues no hace nada de arte y se dedica a vender lotería, pero vende, o sea, hay cambios en la personalidad a través del tiempo también, y también, ¿no? Creo que es importante no estereotipar, porque también creo que hoy vivimos en una época, a mí me fascina mucho, hoy hay un nuevo concepto que se llama nuevas masculinidades, y a mí me encanta, por ejemplo, hay un amigo de Starbucks, que nosotros consumimos como casi todos los días café, y es como alguien que es como también muy sensible, como muy soft, como que de alguna forma, si a lo mejor en otra generación lo juzgara, dirían, de seguro es como homosexual porque es como muy sensible, y el chavo es heterosexual, tiene a su novia y entonces quiere está decir muy que cómodo con y su es muy cómodo masculinidad. con ser también así como muy ligero, muy suavecito, le gusta mucho el arte, es muy sensible, pero es como también afrontarse ahora que también pues puede haber alguien que a lo mejor es muy sensible y también puede ser heterosexual, o a lo mejor alguien que a lo mejor sea como muy macho, digamos en términos como también sí, como el estereotipo. No podemos generalizar, no se puede generalizar. La etiqueta mata, ¿no? La etiqueta mata. Y el prejuicio que llegaron a lo mejor a ministras de la corte y eran súper en los 70s. Seguro es machín. No, claro, pues no, la señora estudió y buscó un lugar y conquistó y desarrolló su personalidad. Sí, pues no, cabrón. Yo tengo otra, espérame. Échale, no. O sea, ahí sí tengo un tema con la comunidad gay, cabrón. A ver. O sea, si uno dice algo, no, este cabrón me dijo y es ofensivo. Pero entre los miembros de la... claro, esta es una perra y es tu gran cuate del alma, pero tu gran cuate del alma tú sí le puedes decir perra. Claro, sí, pero si yo le digo una cosa que está fuera de lugar, pero eso es en todos lados, güey. Exacto, sí. Pero es por ejemplo, es como... Yo a ti te digo, chingas a tu y no hay madre, pedo. no hay pedo, güey. Como a mi hermano también. Pero sucede lo mismo en la comunidad afroamericana, ¿no? O sea, por ejemplo, decir niga o negro. Exacto, sí. O sea, de repente, si lo dice un blanco, sí tiene un contexto. Creo que los mexas somos la excepción porque nosotros exacto, de hecho hay un video, creo que está medio viral, que llega un güey y le dice, niga, no sé qué, y el otro de, ¿por qué me estás haciendo así? Y el otro de, güey, I'm Mexican, ¿no? Ya sabes, claro, el otro, somos compas. Entendemos de lo que estás hablando, entendemos de la discriminación, entendemos de ser juzgados. Tú me puedes decir chicano a mí, güey, no. Exacto. Pero en un güero, ¿no? Que ahí aguantamos vara. Y quizás dentro, lo mismo dentro de la comida. Por ejemplo, hay un caso que yo siempre lo aplico. Por ejemplo, en las bodas, en las fiestas, hay una canción que es muy famosa, PUTO, que todo el mundo está gritando. No. El que no brinque, que no salte. Esa, por ejemplo, esa, siempre que la ponen, o sea, yo literal me detengo y es como, y le hago al DJ y le hago así como de, no la pongas y me quedo así toda la canción hasta que entiendan el mensaje. Porque, o sea, esa canción, si la escuchas, prácticamente dice, matarile al maricón, o sea, que lo maten. Y entonces es como de... Ya cuando estás dentro de la comunidad, o sea, sí hubo muchas personas que la última palabra que escucharon antes de morir fue esa. Okay. Entonces dices, fuck, a ver, una palabra sí puede, si la dices de fuera, a lo mejor si no estás dentro de la comunidad, puede ser como sí ofensivo, sí tal, pero a lo mejor si estás dentro de la comunidad es como decir, bueno, a ver, ya tú defines. Si tú oyes Mata, las de Alejandro Fernández, también le dices al DJ que la pare.
pues no soy tan fan de esas canciones. Pero la estás poniendo. ¿Sabes qué es, creo? Es como la familia, o sea, Sí. mi hermano es un pendejo que le chingada, Claro. que no sé qué, pero es mi pendejo, o sea, Exacto. solamente yo lo puedo pendejear. Yo solo Si lo alguien pendejear, llega, es claro. que tu hermano es un pendejo, espérame, no, sí es pendejo, Porque pero está no le diciendo digas a mi así, hermano, cabrón, pero ¿no? solo yo le puedo decir Es solo así, mi Sí. pendejo, ¿no? Sí, y ahí también creo que nos damos cuenta que justo el lenguaje es un juego y que este juego muchas veces Es lingüística. va en contextos, ¿no? Y entonces, si a lo mejor estamos dentro de la comunidad, pues sí te puedo decir, como decías, ¿no? Palabras, porque le estás diciendo a lo mejor con afecto la intención, pero también si alguien llega y te lo dice, es de alguna forma es porque te está o insultando o Sí, tratando o sea, de depende de hacer la menos. intención también. Sí, o sea, como que claro. tú notas la intención, Sí. o sea, en... Y la intención viene de quien viene también, Exacto, ¿no? Se justo. toma de quien viene, ¿no? Ahora, siguiente pregunta. Ah, pues ya. No, está bien, está bien. Estamos empezando. Sí. Ah, es cierto. Si ahora, al día de hoy en Puebla, ustedes se sienten tranquilos. Ah, es muy buena pregunta. Uf. Yo creo que Puebla ha avanzado en muchos aspectos, de ser creo que una ciudad como muy tradicional, de alguna forma muy apegada también a la religiosidad. Creo que ya hay cada vez más comunidades que se abren. A mí, por ejemplo, me impacta mucho la figura del Papa Francisco. Creo que es un papa al que admiré demasiado porque la forma en la que se acercó, creo que es la forma en la que también la gente mayor debe acercarse. Perder este prejuicio, porque de momento sí entiendo que muchos crecieron así como o los homosexuales son malos o ser gay es malo, y de alguna forma se asumía como identidad con moralidad, ¿no? Una iglesia que hace 400 o 500 años, si leías o te preparabas, también Claro. era malo, cabrón, eras brujo, ¿no? Y cuando el Papa Francisco dice, yo quién soy para juzgarlos, creo que eso también abre un camino fuerte dentro de la iglesia. También creo que en Puebla se vuelve como este camino para abrir como más brechas y escucharnos, ¿no? O sea, saber que tenemos una historia, algo que contar, algo que decir, algo que defender. Y creo que vamos en ese proceso por construir una sociedad mucho más plural. Creo que los gobiernos, aunque muchos lo toman como cuota de género, pues tratan de ser mucho más O sea, todavía abiertos e sienten que inclusivos. les falta un poco para... Todavía en Puebla Sí, yo falta siento mucho. que todavía falta. Y el ejemplo creo que de la taquería es un buen ejemplo. Que rayó Pero- en crimen. que ¿no? rayó Pero en no, crimen no de es odio. tan- o sea, no voy a decir que está mal, súper mal, pero no es ya común, ¿no? O sea, Sí, ya Pero no es generalizar, yo lo que el generalizar está mal. Tú en Puebla te sientes Deja que seguro. contesten. No, puedo preguntar a la hora que yo quiera, porque de eso se trata un talk show, Porque cabrón, es de que mi- pregunta a la hora es que mi yo foro. quiera. No, Es que si porque me le vienes a preguntan. hablar, No. Este güey ya mordaza desde acá, cabrón, ya no puedo preguntar desde acá. ¿Tú te sientes seguro en Puebla? Sí. Yo no, cabrón. O sea, Es no que dije también- seguro, dije tranquilo. Pues claro, Y tranquilo, estamos ni- hablando ni seguro, de de estamos inseguridad. hablando- Es que no, al final, no. Estoy diciendo O de tranquilo, identidad. tranquilo en cuanto a la identidad. Exacto, justo. Y creo que también, o sea, es que justo sucede, como que siempre estás como en tus espacios. Por ejemplo, de repente yo a lo mejor, sí, de alguna forma trato de vivir mi vida lo más común y como fluida que se pueda, pero también siempre estoy dentro de las mismas zonas, ¿no? O sea, como sí. que no salgo así de que hay colonias que ni siquiera... O sea, que si no hay así nadie. andan ustedes a veces así como que... 100%, incluso dentro de o sea, incluso en zonas seguras, por así decir, o sea, en zonas en las que dices, pues la gente es educada, es de cierto nivel y seguramente más hay viajada. más aceptación, incluso Ahí te de repente echan tus todavía se llantas. siente ese como miedo, ¿no? Te bajan las llantas, bajan las llantas en las mejores familias, cabrón, ¿no? Sí, pero bueno, creo que sí está un poco más normalizado ya ver a lo mejor a dos hombres tomados de las manos o dos mujeres. O sea, está avanzando poco a poco, todavía hay mucho que hacer, por eso sigue habiendo marchas y por eso el mes de junio se convierte en este acto de recordar como la importancia de quiénes somos, qué representamos, cuál es la lucha. Y justo programas como el de ustedes, que muchas gracias por haber hecho como esta apertura. aplausitos. Porque No, también es gracias a ustedes importante por venir. Ajá, que la gente se entere de esto y que tengamos la apertura. O sea, creo que parte importante es que cuando ya un papá o alguien, a lo mejor de una generación mayor, está dispuesto a comunicarse, creo que eso ya es una gran victoria. Sí, porque luego sabes qué pasa, que creo que como que se generó mucho un estereotipo Sí. de la comunidad y entonces era como de, pues los veías como el ajeno, Como de el lejos, otro, el otro. no sabes como, no me voy a mezclar con esa persona porque van a creer que soy gay, ¿no? Algo Claro. así. Entonces de repente ahora es como de, bueno, a ver, me acerco a ellos, son personas como yo, ¿no? O sea, Sí. también respiran, también comen, también trabajan, también buscan sueños, o sea, pues somos al finalmente Personas. como el abanico de colores, ¿no? O sea, todos somos diferentes y qué bonito que exista esa diversidad, si no sería un mundo muy aburrido. Y que podamos ya abrirlo a todos lados, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. hablar de todo. ¿Dónde se sienten más tranquilones? ¿En México, en el país? Ajá. Pues sí, yo creo que en las capitales en general. Vallarta. En la CDMX también es muy amigable, creo. O sea, Sí. hasta cierto punto. O sea, también en ciertas zonas de la Es que no Ciudad de entiendo lo México. que dices. Oye, yo tengo otra duda también importante. Yendo a la marcha al Pride del Sí. año pasado en la Ciudad de México, mi matemática siempre es muy simple. Hay la misma cantidad de homosexuales, de heterosexuales. ¿Por qué las mujeres
lesbiano, ¿cómo se le homosexuales? Lesbianas. ¿Por qué no se ven tanto como los hombres? O sea, Sí. porque debería haber el mismo número. ¿Sí estás de acuerdo que están un poquitito menos visualizadas? Mi hermano y yo creo que lo hemos visualizadas? platicado y creo que el tema de justo las lesbianas en México sí falta mucho mayor visibilidad. Creo que hay como una lucha todavía sobre la comunidad homosexual, pero también creo que muchas de ellas están como retomando más fuerza, ya se les conoce como Sí, los las tomboy. amamos. Ay, sí. La verdad es que... Pero ¿sabes qué? También quiero decir, es muy cultural. Por Sí, ejemplo, muy yo cultural. viví en... Un tiempo viví en Francia. Y, por ejemplo, Francia, yo puedo decir, a lo mejor separado de la cultura, puedo decir que, y perdónenme si son franceses, pero creo que es una Oui, cultura... oui. Es una Muy cultura afeminada. muy afeminada. Muy. O sea, por En ejemplo, hombres. los hombres franceses, de alguna forma, si los vemos Heterosexuales. desde el estándar mexicano, pueden decir, güey, son súper suaves, ¿no? O sea, como Ajá, que les súper falta soft. masculinidad. Y no, realmente siento que su cultura es muy femenina. Y, por ejemplo, en la ciudad en la que vivía, el bar gay era tristísimo. O sea, había como 3 personas y ya, ¿no? Pero había un bar lésbico, o sea, Sí. tal, y estaba atascado. O sea, lleno de mujeres. Y, o sea, iban, o sea, como que era el bar más cool. El boom. El boom. Entonces dije, no sé si tiene que ver la cultura, que a lo mejor, de alguna forma, pues el poder lo tienen las mujeres, o qué sé yo, que el bar de lesbianas era mucho más atractivo que el bar gay. Pues es que yo creo que sí tiene que... O sea, en Entonces, México por es ahí- un poco por ahí más- puede ir. México es más machista y la mujer es un poco más recatadona. Sí. Entonces yo creo que... Y por falta ahí- mayor a ver, visibilidad, creo que sí, yo también en creo. México, número uno, ser mujer ya en sí es difícil. O sea, Sí, como sí, que ok. de por sí ya no la tienen Así fácil. es, Y luego sí. ser una mujer que se atreve a... Porque aparte creo que dicen que como que lo más difícil de ser mujer es que como que en México se odia la feminidad. Entonces, como decir, si una mujer se atreve a querer ser hombre, era como, ¿cómo te atreves a que te negar guste? lo que te- O sea, dice, es más fácil que pueda entender que te gusten los hombres a que te gusten las mujeres. Ya sabes, es como dices, pum, o sea, ¿cómo puede ser eso No, a mí se me hace posible? más fácil que yo adoro a las... Se me hace más fácil que les No, o sea, gusten las mujeres. Pero claro. culturalmente, de alguna forma, Sí. o sea, como que es más penado que una mujer le guste a una mujer que a un hombre le guste a otro hombre. Ok. Puede ser que Es lo aquí en mismo, México, ¿no? sí. Es lo mismo. Pero sí Y sucede. es eso exactamente se ve lo menos. mismo. Sí se ve menos. Sí se ve menos. Sí, porque ya en México, o sea, el hecho de que haya, por ejemplo, feminicidios, o sea, el ser mujer es muy difícil. O sea, yo, si tuviera una hija, creo que, o sea, la sufriría muchísimo, porque pues ya sabes, o sea, mandarla en coches, en Ubers o así, sabes que ya de por sí está vulnerable, y luego además agrégale con otra orientación sexual, creo que la vuelve mucho más vulnerable. Pero, continuando con lo que tú dices, en la marcha no van todo el abanico de colores. LGBT, Sí, todos. son LGBT+. lesbianas, homosexuales, Sí, todos. Gays, Trans, transexuales. queers, Sí. asexuales. Ahí entra todo eso, ¿no? Sí, Entra todo. Pero Pero lo que estoy muchas diciendo que el menos. porcentaje de mujeres es menor. Mucho, pero visiblemente es mucho menos, o sea, y debería Ok. ser igual. Al final son más mujeres que hombres en este país, entonces debería haber más mujeres homosexuales que hombres, pero no se ven tanto, ¿no? Sí, ahí dice desconozco el dato, realmente Sí. desconozco el dato, pero sí van de todos, o sea, sí Sí, hay de todo, de todos los Todo, colores. todo el arco iris, todo el arco Y iris. me encanta porque luego van mucho las mamás. Sí. Y no sabes cómo eso sana el alma. El año pasado claro. en Puebla había una mamá que tenía un cartel así de hoy abrazos gratis. Y yo dije, pues ya voy a ser parte del mame, ¿no? Por así decir. Entonces voy y le abrazo. Como Y por me dio el un abrazo. abrazo que no te dio tu mamá, yo te lo doy. Ajá, entonces voy y la abracé y te lo juro que empecé a llorar. O sea, fue como tan fuerte como el hecho, la energía que ella me transmitió. Y dije, qué bonito que hay papás, mamás que se suman a esto. Y como que dices, porque muchos en la comunidad sí lo sufren. O sea, muchos sí son relegados de casa, o sea, los expulsan. ¿Sabes lo que les iba a preguntar? Familiarmente también tienen esa lucha, o sea, Sí, muchos así de como esos la sí. tienen con el sistema, la tienen Sí, dentro de su 100%. casa. Creo que el problema más fuerte, yo lo podría decir, siempre es más de casa. O sea, como que yo no tendría problemas, o sea, como, pues sí, este soy yo y ya me vale el resto del mundo. Pero lo que siempre lo que dicen en tu casa, muchas veces tiene mucho más peso. Y es que más te importa también. Es ¿Cómo el que- es lo que porque más es el te que más importa? te importa. O sea, a mí me puede ver que me piense lo que quiera la vecina, Claro, pero me lo vale que piensen madre mis papás mi o mi familia es como dices, ¿Qué mensaje les damos a los papás que identifican que tienen un hijo para que empiecen a apoyar, que se sienta y que sirva de algo este programa? O sea, yo creo, punto número 1, creo que sí desaprender, o sea, como que tratar de romper esas estructuras con las que crecieron y un poquito de apertura, o sea, es como decir, sabes que a lo mejor no te voy a decir que no puedes obligar a nadie a
hacer nada. Claro, no, o sea, no puedes obligar a que eres. te acepten ni nada. O sea, tus papás no te quieren aceptar, pues no puedes hacer nada. Pero pues como la invitación es como un poco de apertura, acércate a las personas que a lo mejor son diferentes a ti, con un poquito de curiosidad y trata de desmitificarlo. A lo mejor ya cuando lo ves dices, es real, es de carne y hueso, también respira, no es como un ente aislado a mí, ¿no? O sea, dices, bueno, pues también son personas y hay personas de todo, hay personas muy valiosas dentro de la comunidad, incluso en el mundo del arte. O sea, grandes personas dentro de la comunidad han liderado países, liderado movimientos, hecho películas, porque al final del día, pues siguen siendo personas. Sí, y yo les diría que la comunicación creo que es la parte como más clave, o sea, el saber como qué es lo que sientes, cómo tú lo vives, y también creo que otra parte súper clave es aprendan a leer la historia. O sea, hay veces que nosotros estamos como tan centrados en lo que de alguna forma nos tocó, pero también si sabemos leer como todas las épocas históricas, qué es lo que se ha hecho, qué significan los colores, la forma en la que se visten, cómo nos hablamos, creo que eso es como sumamente importante. Y también leer libros, o sea, de momento parece leer, como anuncio de Gandhi, ¿no? Leer te va a quitar. Pero literalmente, o sea, como el leer te ayuda a entender que hay otras culturas, otras formas de ser, otras formas de habitar, que también la identidad es plástica, que también se mueve, y no tengan miedo, no tengan prejuicios. Si tienen la necesidad, comuníquenselo. Creo que sus hijos se los van a agradecer demasiado, porque creo que en la comunicación está la clave para poder llevar una mejor sociedad. Abrir canales de comunicación con los chavos. O sea, cuando tú le dices, y lo platicamos hace rato que vino una sexóloga. Ay, qué cool. ¿Han hablado ustedes de sexualidad? Yo no he hablado con mis hijos, pero quizás esto es la primera línea de defensa. A lo mejor yo no se lo puedo decir, pero pues pueden ver el programa, ¿no? Claro. Y a lo mejor ya hablé con ellos sin hablar directo. Sí. Ábranse a todos los puntos de vista. Exacto, ¿no? y entender que la sexualidad no solo es como, pues usa condón, usa anticonceptivos. La sexualidad es lo que tú eres e involucra el hecho de que qué sentiste cuando te tomó de la mano, tu primer beso, tus anécdotas, las historias. Y creo que es súper importante hablarlo porque, por ejemplo, justo hablando del tema de la sexología, justo una de las causas más fuertes de suicidio a nivel mundial es cuando a alguien le rompen un corazón. Es una de las primeras causas. Y dice una sexóloga que justamente esto se da porque no hablas con tu hijo, el hecho de que qué implicó para ti tener esa relación y cómo tú lo viviste. Tan solo acercarte como en esas preguntas puede hacer la diferencia entre tomar una mala decisión y una buena decisión. Claro. Y lo que decíamos, no son gente bailando y ligando en un antro con una bandera. Y hay de todo. Hay profesionistas, hay personas detrás de esto, gente que, de verdad, gente muy exitosa, talento, papás, mamás, hermanos, o sea, somos personas, ¿no? Somos personas. Pues muchas gracias, A ustedes. Sus redes sociales. Que ellos digan las nuestras, güey. Son los brofluencers. Como @brofluencers. Ahí sí. Ahí nos pueden encontrar. Ahí nos siguen. Ahí sí. En Instagram, en Facebook, En todos lados, TikTok. en ¿Y la de todos acá lados. cuál es? No me la sé. El punto tostón tostón. 50. Mira. En Instagram, en Aquí Facebook. atrás. Yo Pero, Tostón 50. ¿qué les pareció el tostón? Bien, padrísimo. Bien. Y la verdad, muy contentos. Sí. O sea, es muy cool que abran como estos espacios. Estos que canales. se pueda ver, o sea, que pueda haber ese debate de ideas y... Vaya, Sí. eso va construyendo una mejor sociedad. No seamos... Claro, el chiste es que hagamos mejores Y no sabes a quién personas. impactas, ¿eh? Sí. O sea, porque de repente te puede ver quien sea y a lo mejor le estás cambiando la vida a una mamá, a un niño. Sí. No sabemos. Sí, yo les diría, o sea, pierdan el miedo de hablar con sus hijos y enfréntenlo, o sea, porque luego el miedo literal puede hacer que te paralice y a lo mejor tu hijo se fue. Y si algo tienes muy duda, grave. pregunta. Pregúntenle a los Pregúntenle a los profesores. Pregúntenle a nuestros expertos también. Mándenos un DM, sí. Claro, o sea, estamos de veras lo que dices, como una persona que impactemos Claro. y a lo mejor no lo hagamos mejor persona, pero le facilitemos su día, ya Eso. estamos del otro lado. Venga. Exactamente. Gracias, venga. gracias. Muchas gracias. Gracias. 52 minutos. Nos vemos. Ya nos fuimos.